Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre Israel en los tiempos de Jesús, cómo estaba conformada, cuáles eran sus divisiones religiosas, políticas, sobre su geografía, ciudades principales, creencias, etcétera. Y entonces vamos a empezar primero nombrando someramente lo que son los grupos religiosos y políticos, aunque realmente los grupos políticos también tenían una influencia religiosa marcada, como los celotes, ¿sí? Incluso los herodianos y los samaritanos, que eran grupos políticos de esa época, tenían una creencia espiritual definida y fuerte, sobre todo lo que es los samaritanos y los celotes. Entonces vamos a empezar una serie de programas cortos hablando un poquito sobre cómo era la distribución, cómo estaba organizado para entender un poco el mundo de los evangelios y de los primeros cristianos en Israel. Entonces, para empezar a hablar de los grupos religiosos, porque a veces, sobre todo en el protestantismo, se vende la idea de que en el siglo primero solo existían judíos y se acabó y todos pensaban igual. Y no, sí, obviamente todos eran judíos, pero había distintos grupos de fe, ¿sí? Que tenían variantes, incluso utilizaban distintos textos. Ya en los evangelios el mismo Jesús nos da cuenta de una de esas divisiones que era eh, los que utilizaban la Torá, que era la ley, los profetas y los salmos. O sea, era ¿cómo se dice? Un canon que excluía a libros como los Proverbios, excluía a libros como Cantar de Cantares, excluía los libros históricos como tal. O sea, eran distintas formulaciones. Ahora, no es que Jesús creyera en este canon, sino que él hacía referencia a uno de esos cánones usados por distintos grupos religiosos. Así como los esenios, que era otro grupo religioso, utilizaban lo que era la Septuaginta, igual que los celotes. Pero bueno, entre los principales grupos de la época, los primeros principales grupos religiosos de la época de Jesús, tenemos primero que todo a los fariseos, luego a los saduceos, ¿ok? En tercer lugar tenemos a los esenios, tenemos a los terapeutas, a los nazoreos o nazareos, ¿sí? Tenemos a las comunidades proféticas. Y en cuanto a fuerzas políticas, recuerden que sí tienen un acento mucho más político que estos otros movimientos religiosos, pero también tienen un trasfondo religioso propio. Entonces, entre los movimientos políticos tenemos los celotes, los herodianos y los samaritanos. Ahora, hoy vamos a empezar a hablar un poco de lo que es los fariseos y su organización. Los fariseos, cuyo nombre significa los separados, parús, o los santos, cuados, eran un grupo religioso, bueno, era el grupo religioso más sobresaliente de la época de Jesús. Se llamaban así porque propugnaban por ser el resto escogido por Dios para la salvación de la verdadera comunidad mesiánica, que el día del juicio sería la primera en ser salvada. O sea, digamos que esto es como en el protestantismo los fariseos, bueno, vienen a ser los protestantes pues de esa época. No se componía precisamente de gentes de estrato superior, sino que abarcaba toda una categoría social, incluso gente sin formación en su mayoría. La mayoría eran ignorantes, pero eran fanáticos. Sin embargo, en su relación con los escribas era muy estrecha, ¿ok? O sea, básicamente con los saduceos, su relación era muy fuerte. Ahora, todos los fariseos del Sanedrín eran escribas, y aunque podía haber escribas no fariseos, no era lo común. Por eso fariseo y escriba eran en tiempos de Jesús palabras que casi que venían a significar lo mismo, ¿no? Ahora, los fariseos se agrupaban en comunidades fariseas llamadas Jaburot,
¿sí? Y de tendencia muy cerrada, eran grupos cerrados, porque, bueno, ya saben que lo que decía, que ellos, cuando viniera el Señor, ellos eran el grupo que iba a ser salvado, los otros no, los otros iban a ser desechados. Ellos tenían toda la verdad. Dice, no se podía ser fariseo si no se pertenecía a un jaburot, ¿sí? Solo en Jerusalén, en tiempos de Jesús, había varias de estas comunidades y tenían en sí muchos fines de interés público, obras de beneficencia, por ejemplo, ¿sí? Eran una parte muy importante del pensar fariseo. Todo esto, o sea, las obras de interés público, la beneficencia, todo esto hacía muy parte fundamental del pensamiento fariseo. Dice que cuyos planes básicos de esta comunidad eran la pureza, ¿sí? Las prescripciones de la ley y las buenas obras caritativas. Entonces, eh, tenían como pilar fundamental estos tres elementos. Vuelvo y lo repito, la pureza, ¿sí? Las prescripciones de la ley o la Torah y las buenas obras caritativas. ¿Ok? Esos eran los tres pilares fundamentales del fariseísmo. De hecho, el fariseísmo hoy en día existe, fue como la única rama del judaísmo que sobrevivió, porque las otras ramas como los esenios y los celotes se volvieron al cristianismo, al catolicismo, pues como hoy lo conocemos, pero el fariseísmo sí se mantuvo y es el judaísmo que conocemos hoy en día. De hecho, el canon que hicieron los fariseos, que fue a finales del siglo II después de Cristo, es el canon que prevalece hoy en día en las comunidades judías de la actualidad, y el mismo canon, bueno, similar pues, es al canon protestante que utilizan los protestantes, o sea, esto es una herencia farisea, lo que tienen los protestantes en su Biblia en el Antiguo Testamento. Ahora, las comunidades fariseas de Jerusalén tenían reglas concretas para la admisión de los miembros, lo cual muestra su carácter de comunidades particulares. Ante la admisión había un periodo de prueba de un mes o un año de duración, durante el cual tenía que dar el postulante pruebas de su capacidad para observar las prescripciones rituales. Una vez terminado el periodo de prueba, el candidato se comprometía a observar los reglamentos de la comunidad sobre su pureza, ¿sí? Y el diezmo. O sea, eran dos compromisos que él tenía que demostrar pues que estaba cumpliendo a cabalidad. En la época antigua esta promesa tenía un lugar delante de un escriba, miembro de la comunidad. O sea, todo esto, el que era testigo, el que certificaba que estaba haciendo las cosas bien y que podía pertenecer al fariseísmo, era un escriba. ¿Ok? Desde entonces el fariseo era un miembro, ¿sí? De una asociación que ya vemos que se llama Jaburá. Ahora, estas asociaciones tenían sus jefes y sus asambleas, según parece, estaban ligadas a una comida común, especialmente el viernes por la tarde al comienzo del sábado, del Shabbat. ¿Ok? Parece que las asociaciones fariseas intervenían a veces en público para dar pésames o con ocasión de acontecimientos gozosos. Tenían su propia justicia interior, entre otras, podían pronunciarse sobre la expulsión de un miembro. O sea, realmente funcionaban como los protestantes de hoy en día. Tenían una influencia social, eran como los del show, decían que ellos eran completamente buenos, santos, sin pecado, todo este tipo de cosas, ¿no? Y para ellos todos los demás eran pecadores, se iban a ir al Gehenna, al infierno, y que solo cuando el Señor viniera a rescatarlos eran los únicos que se iban a salvar, solo ese grupo. Ahora, a pesar de ser el grupo religioso de mayor número, este era más bien pequeño. Su número oscilaría en esa época entre los 6.000 y 7.000 miembros, o sea, formales en toda Palestina, ¿ok? Palestina o Israel, como quieran llamarlo en esa época. Debido a la confusión que muchas veces se tenía sobre los conceptos de escriba y fariseo, se asimilaba uno con el otro, pero existen claras diferencias. No todos los escribas son fariseos. Los jefes y los miembros influyentes de las comunidades fariseas eran escribas, o sea, los influyentes, los duros, pues los pesados.
Nicodemo, recuerden en el Nuevo Testamento, era un escriba y era fariseo. También lo eran el famoso Gilel y el Gamaliel, que lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, cuando él dice que suelten a los apóstoles, los dejen predicar, que si eso es de Dios, pues Dios fundamentará esa obra y permanecerá, y si es de los hombres, pues desaparecería. Habría también escribas que defendían posturas fariseas sin pertenecer a ningún jaburá, pero eran mucho menos que los que no pertenecían a los fariseos. O sea, había simpatizantes entre los fariseos que no eran como tal fariseos. En su mayoría los miembros del Jaburot no eran escribas. Había un gran número de sacerdotes que eran fariseos. También había miembros del clero judío, ¿no? Que sin tener en la formación de escribas eran fariseos. Precisamente los miembros del clero solían someterse con gran escrupulosidad a las exigencias fariseas sobre la pureza. Los sacerdotes tomaron mucha parte en el movimiento fariseo, lo cual se explica por el hecho de que este movimiento tenía su foco en el templo. Dicho movimiento intentaba elevar a categoría de norma general, válida también para los que no eran sacerdotes, las prescripciones de la pureza que la escritura imponía a los sacerdotes para consumir la porción que les estaba reservada. O sea, esa pureza que la ley establecía para los sacerdotes, ellos la querían establecer para todo el pueblo, para todo fariseo. Pero estos escribas, sacerdotes y levitas no constituían más que una parte rectora de los fariseos. Los laicos que se agregaban a las comunidades fariseas, o sea, los creyentes, los laicos, ¿ok? Y que se agregaban a las comunidades fariseas y se comprometían a observar las prescripciones fariseas sobre el diezmo y la pureza, eran muchos más, o sea, eran mucho más numerosos, el vulgo, pues, la gente, que lo que eran realmente los dirigentes, que eran sacerdotes, escribas, eh, de este tipo, ¿no? Ahora, las innumerables prescripciones sobre las relaciones comerciales entre los fariseos y no fariseos hacen conocer mejor los círculos que formaban la gran masa de los fariseos. Eran comerciantes, artesanos y campesinos quienes formaban parte de la Jaburá. En resumen, las comunidades fariseas se componían principalmente de pequeños plebeyos, gentes del pueblo sin formación, ¿sí? Eh, no tenían formación por parte de los escribas. Había escribas, pero los escribas no los formaban a ellos. Eran gente que simplemente por ignorancia o por fanatismo seguían dentro de la jaura, ¿sí? Eh, pero pues sí eran hombres como con una seriedad, prestos a consagrarse, ¿sí? Pero muy frecuentemente eran duros y orgullosos para con la gran masa, el pueblo del país, ¿sí? Este término pueblo del país se le dice amejares, ¿ok? Quienes no observaban, quienes no observaban cómo ellos, o sea, no seguían las mismas prescripciones religiosas, ¿sí? De los escribas fariseos, ¿sí? Entonces, eh, eran desechados, porque como les he dicho varias veces ya ahorita, los fariseos se consideraban el verdadero Israel, y el que no fuera fariseo, pues no era verdadero israelita, no era salvo, no era el pueblo de Dios como tal. O sea, eran vecinos, era gente de ahí con la que convivían, pero no eran los elegidos de Dios. En cuanto a la organización de la Jabura, debemos decir que tenía extraordinarias semejanzas con las comunidades esenias. Los esenios eran los judíos del desierto que utilizaban la Septuaginta, que fue la que utilizó Jesús. Un ejemplo de esenio, de judíos del desierto, es Juan el Bautista. Los judíos de esenios, perdón, del desierto, a diferencia de los fariseos, no tenían su vista puesta en el templo, no, al contrario, ellos detestaban o decían que el templo era foco de prostitución, y ellos se iban al desierto donde se encontraban cara a cara con Dios. Bueno, ahora, ¿qué les puedo decir?
eh, ambos movimientos, tanto los esenios como los fariseos, se formaron en la época de la Revolución Macabea. Si ustedes quieren aprender algo sobre los macabeos, ¿sí? Fueron una especie de ¿cómo se dice? De jueces sacerdotes, o sea, jueces en el sentido de querer liberar a Israel de la opresión, ¿sí? Y sacerdotes porque celebraban, mantenían los preceptos de la ley, ¿ok? Entonces de esa época provienen los esenios y los fariseos. Lo encontramos en nuestras Biblias en primera y segunda de Macabeos para mayor información. Ahora, de aquí que sirvan para las comunidades fariseas los mismos métodos de admisión de los esenios. O sea, bueno, cuando veamos los esenios veremos cómo son los métodos de admisión, pero pues ya hemos visto algo de esto ahorita hablando de los fariseos, de cómo ellos tienen que mantener estos tres pilares y que haya un escriba como testigo de que se cumplen para ser parte de esta comunidad del Jaburá. Entonces, un escriba inspector, que se le llamaba archonte para los fariseos, y mabager para los esenios, se encargaba de examinar al candidato. ¿Ok? O sea, para los fariseos se llamaba archonte y para los esenios se llamaba mabager, pero es exactamente, cumplían el mismo papel. ¿Ok? Ahora, el inspector le hace conocer las disposiciones jurídicas secretas de la comunidad. El candidato presta juramento de entrada, se le consigna en la lista de los miembros y pasa por una prueba durante 2 años, al término del cual se le considera miembro de pleno derecho. Las faltas graves son castigadas con una exclusión temporal o definitiva. En el caso de los esenios se dejaban a su suerte en el desierto, ya no pertenecían a la comunidad y a muchos les tocaba o reintegrarse pues a la vida mundana de Israel, de las ciudades, de los campos, ¿sí? Devolverse a sus familias, lo cual era humillante, o simplemente se dejaban morir en el desierto o buscaban una forma de redención aguantando un tiempo en el desierto para poder reingresar a las comunidades esenias. Estoy hablando ahorita de lo que sucede con los esenios. Pero el tema que estamos tratando hoy como tal es de los fariseos. Ahora, en cuanto al pensamiento de los fariseos estaban preocupados por la estricta interpretación y observancia de la Torá, o sea, de la ley, los 5 primeros libros de nuestras Biblias, ¿no? Que son Génesis, Deuteronomio, Levítico, Números y Éxodo. Bueno, los dije en desorden, pero esos son. Bueno, ahora, siendo el extremo más radical en la aplicación de los preceptos con mayor detalle posible. O sea, ellos no solo aplicaban los 10 mandamientos, sino todas las observancias o todos los mandatos, ¿ya? Eh, y de hecho tenían tanta estima, incluso más a la interpretación tradicional de la Torá, ¿sí? Que se llamaba la halaká o tradición oral, que la misma la Torá escrita. O sea, para ellos era más importante esta tradición oral interpretativa de la Torá que lo que dijera la Torá como tal. Entonces, y a esta tradición oral la llamaban la halaká. ¿Okay? Es, digamos, es más culpable enseñar contra las enseñanzas de los escribas que contra la Torá misma decían. O sea, para ellos ese era el dictamen. ¿Ok? Ahora, creían en la inmortalidad del alma, lo que no creían los saduceos. Los saduceos creían que solo se iban al Sheol y ahí quedaban, ¿sí? Cuando dice que mi alma baja al Sheol, o sea, la tumba, y creían que ahí se acaba la vida. Pero los fariseos sí creían en la vida del más allá, en la vida eterna. De hecho, Pablo una vez, cuando estos grupos, los fariseos y los fariseos y saduceos lo tienen acorralado, él comienza a hablar de la resurrección y deja a los fariseos peleando con los saduceos, porque ese era un tema de choque que tenían muy fuertemente en cuanto a la fe. Ahora,
pues claro, creían en la inmortalidad del alma y en la existencia de una vida después de la muerte, donde los justos son resucitados en un cuerpo material y los malvados sufren un castigo eterno. La resurrección se realizaría al final de los tiempos cuando se impusiera el reino mesiánico. La realización de buenas obras son para ellos, por tanto, un aspecto esencial para garantizarse la salvación en el mundo futuro. O sea, ellos sí creían en la salvación por obras. Nosotros los católicos creemos en la salvación por gracia y la justificación por obras y por buenas obras y por fe. Justificación y salvación son cosas distintas, pero bueno, eso lo veremos en otro programa. Ahora, digamos que este aspecto de la resurrección les distanciaba de sus acérrimos adversarios, que como ya les dije eran los saduceos, que negaban la doctrina de la resurrección, de la vida más allá. Del mismo modo, los fariseos admitían la existencia de ángeles, ¿sí? Eh, y también de los demonios. Ellos creían también la existencia de los demonios, mientras que los saduceos no. Como decir, los de la teología de la liberación hoy y los modernistas son los antiguos saduceos, ¿ok? Y la doctrina ortodoxa pues venía a ser la que creía en la existencia de ángeles, de demonios, en la vida del más allá, todo este tipo de cosas. También la doctrina de la providencia divina y del destino separaba a fariseos y saduceos. Los fariseos creían que tanto las buenas obras como el destino y Dios son necesarias para la salvación del hombre. Sostenían que el primer origen de todo es el destino y la voluntad de Dios, aunque admiten cierta importancia a las obras del hombre. Sin embargo, los saduceos niegan absolutamente el destino, que plantean que Dios ofrece al hombre el libre albedrío de decidir entre el bien y el mal. O sea, aquí se parecen mucho los saduceos a los protestantes, porque los protestantes no creen en el libre albedrío. O sea, si tú eres de Dios, no tienes derecho a pensar, no tienes derecho a decidir, ya eres esclavo de Dios. O sea, no es lo que diga tu líder, que es la representación de Dios en la tierra, tu pastor en este caso. Y no puedes pensar más allá de lo que está escrito. Ellos repiten mucho eso. Está prohibido pensar más allá de lo que está escrito. Y entonces dice así, ¿cómo les dijera? Para los saduceos no era importante las obras, las que causan un destino favorable o desafortunado. No, eso no tiene ninguna influencia. Digamos que ellos creían en solo la fe. Se parecían en esto también al protestantismo, ¿no? Ellos creen en la justificación solo por la fe y no por obras. Ahora, digamos que consideran los fariseos esencial separarse y no tener contacto con personas que, actuando a la ligera, contraían impureza ritual con motivo de las innumerables prescripciones derivadas de la Torá. Estas prescripciones de la Torá no son los mandamientos, se le llaman misbots. Era una cantidad gigante de mini doctrinas o mini leyes que había que seguir para mantener la pureza ritual, sin ser completamente puro y completamente santo. Y eran tantas que realmente ningún judío podía conocerlas o, bueno, vivirlas a la perfección. Obviamente los judíos más llamados judíos mesiánicos, que en realidad son protestantes evangélicos con disfraces, que se creen judíos, no conocen ni la décima parte de las misbots que dicen que tienen que guardar. Pero bueno, esas son las contradicciones que ellos viven y predican. Ahora, digamos que tratan de relacionarse y convivir con personas fariseas con los mismos principios, encerrados en sus propias comunidades, evitando al pueblo llano en toda la medida posible. Los haber no estaban en las casas de la plebe, o sea, amhares, ni los aceptaban como huéspedes, sobre todo por la impureza o suciedad que podían albergar en las ropas de los plebeyos. O sea, los fariseos vivían solo entre ellos. Por eso, cuando este maestro fariseo creía en Jesús,
se va a hablar con Jesús en la noche para que nadie lo viera. O sea, era una cuestión muy secreta para si alguien lo veía hablando con Jesús, que para los fariseos Jesús era un impuro, ¿sí? Pues simplemente eso significaba que este fariseo era expulsado de su comunidad y era tratado como un impuro, ¿ya? Y eso podía significarle que fuera separado de, incluso de su familia. O sea, si podían tomar la decisión de dejar mantener en el jaurá la familia del personaje y sacar al personaje. O también podían expulsar a toda la familia. En los esenios no pasaba esto porque la comunidad de los esenios, o sea, los judíos del desierto, eran básicamente todos varones. Eran sin familia, pues porque, a ver, si miramos la Biblia, nos dice que Juan el Bautista vestía piel de camello, comía miel silvestre y saltamontes. Pues no es una dieta muy saludable, y estar chupando el sol todo el día como para tener mujer e hijos. Eran básicamente hombres célibes los que vivían en estas comunidades esenias. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado. Mañana vamos a ver algo sobre los saduceos. Ya hoy vimos sobre los fariseos y vamos analizando los otros grupos. Ya hemos visto pinceladas de los otros grupos, pero vamos a entrar a profundizar un poco más sobre, obviamente, mañana los saduceos, luego los esenios, los terapeutas, los nazareos, las comunidades proféticas, que entre comillas son un grupo separado, pero muchos dicen que son variantes de los mismos esenios, son prácticamente lo mismo para muchos expertos. Y bueno, también vamos a ver los movimientos políticos religiosos de la época, que ya dijimos que eran los celotes. Jesús tenía entre sus discípulos un celote, Simón el celote se llamaba, no Simón el bobito, Simón el celote. Era celote, era creyente celote, pero seguidor de Jesús. Ellos creían en un Jesús militar que se tomaba el poder por las armas. De hecho, Shimon Bar Kokhba, después de Jesús, fue un rey, o bueno, digamos un Mashiach celote. Pero bueno, eso lo veremos cuando lleguemos a los celotes, no nos vamos a adelantar, y también vamos a ver sobre los samaritanos. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, compártelo. Y bueno, que el Señor te bendiga y viva Cristo Rey. Bye bye.